A continuación vamos a ver las otras opciones que maneja la opción 2 movimiento. Entonces, para ingresar a esta opción entramos aquí por la opción 2 movimiento. Luego acá tenemos las opciones de grabar asientos, comprobante cierre de cuenta, actualizar saldos, formatos certificados, desactualizar, 7 importar asientos, numerar libros oficiales, consolidar contabilidad para varias empresas y generar medios magnéticos. Entonces vamos a empezar primero con la opción 1, grabar asientos. Y acá dentro de grabar asientos, aquí tenemos la opción 1, grabar asientos, el cual ya se explicó anteriormente cómo es el proceso del manejo de esta opción. Entonces vamos a seguir con la siguiente opción, que es la opción 2, que dice modificar fecha, número de comprobante. Esta herramienta se utiliza para cambiar la fecha o el número o el tipo de comprobante con que se grabó cierto asiento, por si se grabó por error. Entonces aquí le damos Enter y acá seleccionamos el comprobante, como se grabó el asiento, o acá lo desplegamos con la barra espaciadora y ahí se selecciona qué comprobante se va a modificar. En este caso voy a modificar el de compras, el número del documento, o sea el número de asiento con que se grabó el asiento, y acá abajo donde dice modifica selecciono si quiero modificar la fecha, el detalle del asiento o el número de comprobante o el código del comprobante o el número del asiento. Entonces si quiero cambiar la fecha, seleccionamos la fecha y aquí me trae la fecha con que se graba actualmente el asiento y aquí procedo y le cambio la fecha. Digamos que no era de abril sino era de mayo o el mes anterior. Y acá le decimos el botón grabar para que tome el cambio. Ya si es otro dato que toca modificarle, acá le dice detalle, aquí le pueden cambiar el detalle o el comprobante, entonces que esto no era una compra sino una cuenta por pagar, y acá le decimos grabar para que lo cambie comprobante o cambiar el número del asiento. Entonces ese no es el número con que realmente tocaba grabar, y acá al final acá se le dice grabar para que tome el cambio. Si no es más, acá le damos el botón cancelar o escape para salir de esta opción. Acá hay otra opción, que es la opción 3, que dice modificar retenciones. Esta se utiliza para corregir la base de retención de cierto asiento que se ha grabado en el sistema, que digamos se grabó por error, o que en el momento cuando se creó la cuenta de retenciones no se le activó el parámetro que esta cuenta es de retención. Acá lo que se hace es que se entra a esta opción. Acá se digita el número del comprobante y el número de asiento que se grabó, o se busca con F2. Y acá donde dice retención, acá le modificamos la base de retención a la cuenta que maneje retención. Entonces aquí se procede a cambiar el valor y aquí por último acá se le dice grabar para que tome el cambio. Y aquí le damos cancelar o escape para salir de esta opción. Aquí tenemos la opción 4 que dice borrar asientos. Aquí por esta herramienta, como dice su nombre, se utiliza para borrar algún asiento del sistema que se ha grabado por error o que no tocaba hacerlo en el momento. Entonces acá seleccionamos el comprobante como se grabó el asiento. Y acá el número de documento acá se digita o acá le damos F2 y aquí buscamos el que se quiera borrar. Entonces por ejemplo vamos a seleccionar este. Aquí le damos escribir aceptar, ahí me lo trae y acá le decimos el botón, aquí le damos enter en documento y luego le damos el botón borrar. Y acá pregunta, ¿realmente está seguro de borrar este asiento? Entonces acá le vamos a decir que sí. Y aquí le damos escape para cancelar, para cancelar el borrado de asientos. Aquí tenemos la opción 5, listado de asientos borrados. Esta opción me permite sacar un informe de todos los asientos que se han borrado en el sistema, en qué fecha y qué usuario fue el que lo borró. Entonces acá le digo, por ejemplo, de tal fecha, digamos del 1 de enero al 31 de diciembre, por ejemplo, de todo el año. Aquí lo puedo mandar por impresora o verlo por pantalla. Y aquí le damos el botón imprimir para que genere ese informe. Entonces aquí en pantalla me muestra el comprobante, el número de asiento, qué fecha y qué fecha se borró. Y qué usuario fue el que borró ese asiento.
Y aquí para salir le damos escape o el botón salir para salir de ese listado. Bueno, entonces ahora vamos a ver la opción 6 que es definir asientos fijos. Esta herramienta se utiliza para hacer un asiento que digamos todos los meses se repite como una especie de formato para no estar digitando todo digamos cada vez que se va a grabar un nuevo asiento. Este se graba con datos reales, valores reales, terceros reales para poder grabar ese asiento. Entonces aquí se entra la opción 6. Entonces acá le damos una fecha inicial para ese asiento fijo. Y por ejemplo acá 06, uno de nómina, que es un asiento que cuando se hace en la contabilidad siempre es extenso porque maneja muchas cuentas. Entonces por ejemplo ese es un tipo de asiento fijo que se crea en el sistema. Y aquí se le da un número cualquiera para grabar ese asiento fijo. Y aquí en cuenta, entonces empezamos a digitar uno a uno las cuentas que maneja ese asiento fijo. Listo, después de que se termine de digitar el asiento fijo, aquí por último, acá se le dice grabar. Y ya queda grabado el asiento fijo para poderlo reutilizar en otros asientos. Y para salir, acá se le da el botón salir o escape. Entonces, para poder llamar ese asiento fijo cuando se esté grabando asientos, eso se hace aquí por la opción 1, grabar asientos. Acá le damos el mes que se va a grabar ese asiento, el año. Aquí se le dan todos los datos, aquí por ejemplo comprobante 06 nómina, acá se le puede dar un número cualquiera. Y aquí le dan esta opción, que dice traer un asiento fijo. Entonces aquí le pueden dar clic o la tecla Alt, como está aquí subrayada, para activar esa función. Y aquí entonces me trae en pantalla el asiento fijo que tengo definido para, por ejemplo, este caso para la nómina. Aquí lo selecciono, acá abajo se le cambia la fecha, digamos que 31 de enero de 2017, y acá el número de asiento, por ejemplo, le colocamos 0117. Y acá abajo le ponemos, por ejemplo, segunda quincena o nómina enero 2017. Y acá le damos a aceptar. Y entonces ya es empezar a verificar los datos, que los valores estén bien. O aquí usted, por ejemplo, puede modificar algún valor, algún tercero, alguna cuenta, algún dato. Por ejemplo, aquí tengo un descuadro, entonces aquí tengo que digitar la cuenta, digamos para ya hacer el cruce, para terminar de hacer esa cuenta. Póngale aquí cualquier cuenta X. Y aquí mando el valor. Y acá entonces simplemente le dan grabar asiento. Ya queda grabado ese asiento y entonces esa herramienta la pueden seguir utilizando cada vez que se está haciendo un asiento fijo. Entonces para eso se utiliza esa herramienta. Aquí esta opción 7 es para sacar un listado de todos los asientos fijos que tenga creados en el sistema. Aquí se le da la fecha inicial y la fecha final que se creó los asientos fijos. Aquí comprobante, por ejemplo, acá le dan asterisco asterisco que los imprima todos, y en documento inicial asterisco asterisco para que los imprima todos. Y acá donde dice desea imprimir le decimos que sí. Acá le decimos ver por pantalla, botón imprimir, y ahí me saca el listado de los asientos fijos que tengo creados en el sistema. Listo, si ya tengo digamos, quiero digitar asientos fijos y ya tengo una contabilidad hecha en otro programa o algo y necesito subirlos de una forma más rápida para no empezar a editar uno a uno por el módulo de contabilidad, acá hay una herramienta donde se pueden subir por una hoja de Excel de un formato que ya maneja el sistema para subirlo al sistema. Entonces esa hoja de Excel se importa aquí por la opción 8, que es importar asientos desde hoja de Excel. Y acá entonces le da a examinar archivo importar. Entonces con este botón buscamos la hoja Excel donde está el formato para subir esa información de los asientos. Entonces por ejemplo acá el formato que maneja normalmente el programa se llama ACIMP, que que tenemos aquí en pantalla. Aquí se le da a aceptar y aquí por último se le da a importar.
Toca tener en cuenta que cuando se vaya a subir esos asientos por Excel, toca tener en cuenta que las cuentas que están creadas en el módulo de contabilidad estén iguales también en la hoja de Excel, lo mismo los terceros. Porque si eso no está creado bien, el sistema hace una validación primero antes de subirlo y le bota un listado de inconsistencias donde le muestra la fila donde está mal creado el dato para corregirlo y también verifica que todos los asientos que vengan a la hoja de Excel, en los débitos y los créditos estén cuadrados, porque si están descuadrados, el sistema tampoco los deja subir. Y aquí tenemos la opción 9 que dice validar retenciones. Esta herramienta se utiliza para que él valide las cuentas de retención que de pronto no se le haya activado el parámetro de que es cuenta de retención y entonces se fue y se modificaron esas cuentas, se le activó ese parámetro y entonces él valida esas retenciones para que queden actualizadas en la base para que cuando se generen los certificados de retención salgan bien los valores. Entonces aquí se le dice validar retención en la fuente y acá se le dice validar y también la otra retención, o sea que le decimos validar también para que tome el dato y acá se le da a salir para salir de la parte de lo que es las opciones de grabar asientos. Entonces aquí tenemos la opción 3 que dice comprobante cierre de cuentas. Esta herramienta se ejecuta cada vez cuando se haga el cierre anual. Esto ya se explicó anteriormente en otro video cómo es el proceso para lo del cierre anual. Aquí tenemos la opción 4 y la opción 6 que dice actualizar saldos y movimientos y la 6 dice desactualizar saldos y movimientos de cuentas. Estas dos herramientas se ejecutan cada vez que se vaya a generar un informe de contabilidad y cada vez cuando se van a modificar o grabar asientos. Entonces cuando necesito sacar un informe contable, primero tengo que correr esta opción, actualizar saldos y movimientos. Y acá luego se le da la opción 1, actualizar todos los asientos. Entonces acá se le da la fecha inicial que se va a actualizar y la fecha final que se va a actualizar. Y acá le damos el botón actualizar para que el sistema proceda a actualizar los movimientos. Entonces antes de que él empiece a actualizar le advierte que verifique que ningún usuario esté trabajando o esté grabando asientos en el módulo de contabilidad. Entonces si están todos por fuera, acá le doy el botón aceptar y él procede a actualizar la información. Entonces si llega a botar ese aviso que dice que ya se actualizó un comprobante 06 con esto, entonces aquí le vamos a aceptar, quiere decir que la contabilidad en este momento está actualizada. Entonces si necesito desactualizar para grabar o modificar asientos, entonces tengo que entrar a la opción 6, desactualizar saldos y movimientos, y acá se le dice desactualizar todos los asientos. Entonces acá le decimos del mes 1 al mes 12 o hasta el mes que quiero desactualizar, y acá se le da el botón desactualizar. Entonces aquí le damos a aceptar, y aquí le damos a salir, y acá por ejemplo volvemos otra vez a la opción 4, actualizar saldos y movimientos, y aquí le doy la opción 1, actualizar todos los asientos. Entonces aquí le digo por ejemplo el 1 de enero al 31, por ejemplo va a decirle que actualice todos los movimientos del año o hasta la fecha que el sistema procede a actualizar la información hasta que vote fin de la actualización. Entonces aquí le damos a aceptar. Entonces ya con eso puedo empezar a sacar mis informes de contabilidad. Ya si se desea solamente desactualizar un solo asiento, es simplemente entrar a la opción 6 para modificarlo o borrarlo en el caso, y no necesito desactualizar todos los asientos. Entonces le doy la opción 6, desactualizar saldos y movimientos, y aquí corremos la opción 2 que dice desactualizar un solo asiento. Entonces acá bota la advertencia que nadie más esté trabajando en el módulo de contabilidad cuando se haga este proceso. Y acá le pide de qué mes, a qué mes pertenece el asiento, qué número de comprobante, y aquí el número de asiento que se va a desactualizar. Aquí le decimos del mes 3. Como me dice el sistema que es del mes 3, y acá le digo desactualiza. Y ahí me desactualiza solo ese asiento para modificarlo o para borrarlo. Y para que me lo tome dentro de la información de la contabilidad, entonces acá le digo actualizar. Y aquí le decimos actualizar un solo asiento.
Aquí me bota la advertencia que nadie más está trabajando en el módulo de contabilidad cuando se haga este proceso. Entonces aquí le damos el mes 3, que es el mes que está grabado el asiento. Y acá le digo el número de comprobante y el número del asiento como está grabado. Y acá le decimos actualizar. Y aquí le damos a aceptar para terminar el proceso. Esta herramienta actualizar y desactualizar sirve más que todo es para que también bloquee los asientos que no se puedan modificar ni borrar. Es como si estuviera una especie de precierre del módulo de contabilidad. Ahora tenemos la opción 5 que dice formato certificados de retención. Entonces aquí es donde diseño el formato del certificado de retención en la fuente que piden al siguiente año. Entonces acá le decimos retención en la fuente, acá le decimos diseñar y acá empezamos a diseñar el formato. Aquí pueden cambiar las fechas, por ejemplo aquí la ciudad, entonces por ejemplo Bogotá DC, acá el título del certificado, aquí las fechas iniciales y finales, y estos que están encerrados con arroba son las variables que el sistema imprime por defecto cuando que llena automáticamente el sistema la información. Entonces aquí solamente se definen los títulos y acá se le coloca la variable que él tiene que imprimir en cada campo. Y para mirar qué significa cada variable, aquí en la parte de abajo, en este cuadro donde dice variables disponibles, ahí está lo que significa cada variable. Por ejemplo, arroba, compañía arroba, ahí va el nombre de la empresa, el NID del acreedor o la persona que solicita el certificado, el nombre y toda la información. El sistema cuando se instala pues ya viene por defecto con un formato. Igual pueden entrar a modificarlo. Y aquí le modifica los datos a este comprobante, a este certificado de retención. Y para que tome los cambios, acá se le da el botón grabar y aquí le pueden dar el botón imprimir para verificar cómo va quedando ese formato. Y aquí le damos el botón salir y aquí el botón salir o salida para salir del diseño de los certificados de retención. Ahora tenemos la opción 7 que se llama importar asientos de otros módulos BKCR. El módulo cuando se maneja otros módulos como el caso de facturación o el módulo de inventarios, estos se pueden parametrizar que queden en línea con contabilidad sí o no. Entonces si no está en línea, contabilidad, facturación o inventarios con contabilidad, entonces se entra por esta opción para poder importar los asientos de esos módulos. Y esto se hace por la opción 1, que dice importar o imprimir asientos. Y acá donde dice desea, entonces acá le decimos importar. Y acá me pregunta de qué módulo quiero que importe la información, por ejemplo, del módulo de facturación. Y acá se le da el botón trasladar para que el sistema proceda a validar y trasladar los asientos que estén pendientes en el módulo de facturación. Entonces acá dice que verifique que nadie esté trabajando en contabilidad, entonces le damos a aceptar. Y acá le decimos que ver por pantalla, imprimir para que imprima los asientos que está importando. Aquí en pantalla me muestra los asientos que él importó del módulo de facturación. Y aquí le damos el botón salir para que él termine el proceso de importación. Y acá donde dice el proceso terminó exitosamente, aquí le damos el botón aceptar ya para que termine. Ya si deseo borrar asientos que se hayan importado o generado del módulo de facturación o inventarios para volver a generar o por algún motivo, acá tenemos la opción 2 que dice borrar asientos importados. Entonces esta opción se utiliza para borrar esos asientos que vienen de esos otros módulos, sea de facturación, de inventario, de nómina o el mismo módulo de bancos o el módulo de peluquerías. Entonces, para poder borrar esos asientos importados de otro módulo, debe verificar que no haya más usuarios trabajando en el módulo de contabilidad. Entonces aquí le damos a aceptar y acá se selecciona el módulo donde se van a borrar los asientos. Por ejemplo, decirle que borre el módulo de facturación. Y acá le digo de qué mes quiero que él borre. Entonces, por ejemplo, voy a decirle que borre el del mes de abril, del año 2017, del comprobante 02 que es ventas. Y acá le digo si borra por mes de trabajo importación o borra por fecha de asiento. Entonces selecciono por cuál de los dos quiero que lo elimine o cómo quiero el orden como los borre. Y acá le digo borrar para que él proceda a borrar esa información.
Entonces ahora sale que verifique que no estén trabajando en contabilidad ni en facturación. Entonces aquí la vamos a aceptar. Y aquí ya me dice que ya terminó exitosamente el proceso de borrado de asientos. Si por ejemplo manejo sucursales de, digamos, de contabilidad como en varios negocios y quiero consolidar la información en una sola contabilidad, acá hay una herramienta donde genero ese archivo de asientos para enviar. Entonces acá le digo la opción 3 y acá le digo de cuál quiere que genere los asientos, si del módulo de contabilidad o de los otros módulos que maneje el sistema. Entonces si le digo de contabilidad, acá abajo el sistema me pregunta si lo quiero por comprobante, por fecha o todos los asientos. Si le digo por comprobante, entonces acá le digo el comprobante, por ejemplo 04, por ejemplo compras, del asiento número tal hasta el número de asiento final. Y acá se le da el botón generar para que genere ese archivo. Y entonces cuando se le da a generar, el sistema le pregunta en dónde lo va a copiar. Entonces acá le damos el botón copiar en. Y aquí seleccionamos el destino donde se va a generar ese archivo, que se va a importar para consolidar la información. Por ejemplo, aquí a la memoria. Acá, por ejemplo, este es el nombre del archivo, cómo lo está generando. Por ejemplo, aquí le pone AM, la fecha actual, cómo se está generando y el número de la compañía. Por ejemplo, en este caso aquí tengo la compañía 01. Aquí se le va a aceptar, por ejemplo en este caso acá me dice que no hay asientos para importar en este momento con ese rango de número de asientos. Entonces aquí por ejemplo la otra manera es decirle por fecha. Entonces por ejemplo acá le digo, por ejemplo la 04, al comprobante 04 y acá le digo de la fecha inicial, digamos de enero al 31 de enero. Y aquí también le digo, le damos el botón generar y acá le decimos copiar en. Para decirle el destino, aquí también buscamos el destino donde dice guardar en. Buscamos, digamos, por ejemplo, si lo quiero guardar en una memoria o en equipo. Se busca el destino donde se va a guardar. Y acá se le dice guardar. Aquí me bota que archivo generado en F, que es la memoria. Y el archivo y el nombre del archivo como lo generó. Y aquí le damos el botón aceptar. Y si lo quiero de todos los asientos, entonces él coge y me importa todos los asientos que estén grabados en este momento en el módulo de contabilidad. Y el proceso es el mismo, generar, copiar en, se selecciona el destino. Aquí por ejemplo como ya existe voy a decirle que sí lo reemplace. Y allá me lo generó. Y para importar esos asientos que se generan de una sucursal, entramos a la opción 1, importar o imprimir asientos. Aquí le damos el botón importar y acá se selecciona el que dice contabilidad sucursal. Y acá luego se le da el botón archivo importar. Acá se busca el archivo donde se guardó, la memoria o el destino donde se ha guardado. Por ejemplo este caso que es este. Aquí le damos a aceptar y luego acá le dicen trasladar para que él proceda a trasladar todos sus asientos al módulo contabilidad. Entonces cuando él termina de trasladar, acá le decimos ver por pantalla, acá se le dice imprimir para que termine el proceso de importación. Y aquí me muestra que el comprobante tal importó tantos. Aquí le damos a salir. Y acá me tiene que salir aviso del proceso terminó exitosamente. Entonces le damos a aceptar, ya para terminar la parte de importación cuando son de una sucursal. Y aquí tenemos la opción 4, cruza asientos con módulos BKCR. Entonces esta opción se utiliza para que haga un cruce de asientos con los otros módulos para que no hayan inconsistencias entre módulos. Entonces acá se selecciona el módulo que se va, digamos, a cruzar. Acá se le da la fecha inicial y final del movimiento que se va a cruzar. Y el número de comprobante. De aquí si lo quiero ordenado por fecha o ordenado por número de asiento. Y acá le damos a aceptar para que genere ese cruce. Y ahí me bote si hay inconsistencias o no. Entonces si no encuentro inconsistencias, quiere decir que no hubo no hay errores en este momento con la contabilidad y con el módulo que se ha seleccionado. Esa es la opción 7, imprimir asientos. Listo, entonces tenemos la opción 9, quise consolidar contabilidad de varias empresas. Esta opción se utiliza que si digamos si adquirieron el
la opción de multiempresas en contabilidad. Entonces, y si a la primera empresa que se creó se le activó que maneje, que consolide, entonces esta opción me permite consolidar la contabilidad de las otras empresas que maneje dentro del módulo. Si no lo tengo activo, el sistema me dice que esta empresa no consolida contabilidades. Y aquí tenemos la última opción, que es generar medios magnéticos DIAN. Entonces aquí es donde se generan las hojas de Excel de los medios magnéticos para subirlos al prevalidador de la DIAN. Y estos se generan de acuerdo a los códigos como los hayan parametrizado en las cuentas. Entonces para generarlos acá le dice generar medios. Entonces aquí le seleccionan el medio que van a generar. Por ejemplo, pago, retención a la fuente practicar, bueno, depende del tipo de código. Y acá le dicen el destino donde lo quiere que lo genere, en el disco C. Él ya lo genera automáticamente en una carpeta que maneja el sistema, o en otro si quieren guardar una memoria o otro tipo de disco. Aquí por ejemplo le decimos guardar. Aquí me sale el NID del informante, verificamos que esté correcto, el código del país. Y aquí le activo o le desactivo si quiero que acumule los terceros por cada concepto, que graba el código del concepto. Y si quiero enviarlo a un mail específico. Si le activan enviar mail, acá le colocan el asunto y aquí colocan el correo donde quiere que envíe la información directamente en esa hoja de Excel. Si no, acá se desactivó y acá se le dice que lo genere. Entonces aquí cuando lo termina de generar, acá me sale archivo generado archivo generado tal. Aquí se le da aceptar. Y acá automáticamente abre la hoja de Excel para verificar la información. Y esas son las opciones que maneja la opción 2 movimiento de contabilidad. Como dato final, toca tener en cuenta que para generar los medios magnéticos o para sacar informes de contabilidad, la contabilidad siempre tiene que estar actualizada.